Fisiología motora. Listo. Ya, ¿qué tal? Buenos días con todos. Bueno, el tema de hoy día vamos a continuar todavía con la parte de pediatría y estrabismo. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la fisiología motora, que principalmente van a ser conceptos básicos y conocimientos sobre cómo son los movimientos oculares, ¿no? Para poder tener un mayor conocimiento de esto. Vamos a empezar primero con los principios y términos básicos. Ya, primero, ¿cuáles son las posiciones diagnósticas de la mirada? Las posiciones diagnósticas de la mirada son tres. Cris, discúlpame, Sí. ¿puedes grabar el...? Oh, es verdad. Sí, ponle grabar por ahí una opción. Disculpa. Espérate. Cris, ¿estás en tu computadora? Sí. Sí, ya, entonces pon grabar en este equipo para que te quedes con el video. En esa computadora, esto. Ya está. Bacán. Listo. Ya, como mencionaba. Primero vamos a ver sobre las posiciones diagnósticas de la mirada. Estas consisten en tres: la primaria, la secundaria y la terciaria. La posición primaria va a corresponder a la posición de los ojos cuando estos están fijos hacia adelante, como se muestra en la imagen, ¿no? Ya. La posición secundaria, ya, va a corresponder a los movimientos de los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha a la izquierda. Y la posición diagnóstica terciaria van a ser las cuatro posiciones oblicuas, ya, en forma de X, que son arriba derecha, arriba izquierda, arriba abajo, no, abajo derecha y abajo izquierda. ¿Ya? Listo. Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, las posiciones cardinales. Las posiciones cardinales son aquellas posiciones, bueno, son 6 posiciones, ¿ya? En las cuales se dan los movimientos oculares. Y si nos damos cuenta, cuando nosotros hacemos una evaluación de movimientos oculares en nuestros pacientes, justamente colocamos estas 6 posiciones cardinales. ¿Por qué si vemos bien se colocan lo que son las posiciones oblicuas y la horizontal? ¿Por qué no la vertical? Porque justamente las posiciones oblicuas es que ya están de manera intrínseca, se está evaluando estas posiciones. Y luego vamos a ver también justamente cómo están en estos lugares estas posiciones de, por ejemplo, recto superior, recto inferior, ¿no? Ahora, la acción muscular extraocular. Para eso tenemos que tener en cuenta de que, como mencionó Gonzalo en la exposición anterior, ¿ya? El ancho de inserción de los músculos extraoculares a nivel de globo ocular, ¿ya?, no va a servir para poder estabilizar lo que es el ojo y también mitigar los cambios al momento de realizar algún tipo de movimiento, ¿no? O sea, en las diferentes posiciones que el ojo puede tener. Por ejemplo, cuando nosotros miramos hacia arriba, ¿ya? Miramos hacia arriba, la inserción de recto medial, ¿ya? Por ejemplo, si miramos hacia arriba, si bien el recto superior, bueno, va a ir hacia atrás, el recto medial, ¿ya?, su inserción se debe ir también hacia arriba, va a apoyar al movimiento, mientras que el recto inferior se va a tensar las fibras inferiores y van a aflojar las superiores. Ahora, las poleas musculares, ¿a qué nos referimos con esto? Independientemente de la posición del ojo, o sea, de los músculos del ojo, o de los puntos de inserción, si es que estos han sido movidos quirúrgicamente, ya, los músculos rectos todavía van a estar obligados, digámoslo así, a pasar a través de las aberturas de cápsula de Tenon, que aquí lo podemos ver de color amarillo, de cápsula de Tenon. Entonces, esta vaina de tejido conjuntivo, ya que va a estar rodeando a estas aberturas, además van a funcionar como unas poleas musculares y va a funcionar justamente como una estructura que va a incluir también músculo liso y va a modular, va a ayudar de manera activa lo que son las acciones de los músculos oculares. Va a servir como un apoyo, por decirlo así. Ahora, el arco de contacto. ¿Qué es el arco de contacto? El arco de contacto, si nosotros tenemos nuestra mirada en una posición primaria, cada músculo vamos a ver que va a envolver al ojo durante varios milímetros, ¿ya?, antes de llegar a
su lugar de inserción. Aquí está, aquí se ve mucho mejor. El arco de contacto. Digamos, es la cantidad o la longitud en la cual el músculo, ¿ya? Desde que el músculo se inserta, el tamaño de inserción, digamos, del músculo. Ese es el arco de contacto. ¿Sí? Y justamente el lugar en donde inicia la inserción, ¿ya? Se va a conocer como el punto efectivo de inserción. Ahora, ¿para qué es importante conocer estos conceptos? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos este ojo, ¿ya? Si nosotros hacemos que este ojo gire hacia, vamos a poner un puntero, pluma, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, hacemos que nuestro ojo gire hacia la derecha, vamos a poner acá, por ejemplo, que está el iris, ¿ya? Haciendo esto, ¿qué va a pasar con este músculo? Que por ejemplo tenemos hacia acá, hacia dónde ha girado. El arco de contacto primero se va a achicar, se va a hacer más pequeño, ¿ya? Y el punto de inserción se va a hacer más próximo al limbo, por decirlo así. Es para eso sirven estos conceptos, justamente eso. Y bueno, y acá tenemos un cuadro que también nos mencionó, nos presentó Gonzalo en la exposición anterior, y justamente tenemos lo que son, cada arco de contacto tiene su diámetro, su longitud promedio, ¿no? Entonces ahí para que, después se va a compartir la exposición para que lo puedan revisar justamente estos diámetros. Ahora, los movimientos oculares. Primero, ¿qué es una unidad motora? Una unidad motora corresponde a que una fibra nerviosa, ¿ya? Va a inervar a varias fibras musculares. Todo este conjunto se va a conocer como una unidad motora. Por medio de un electromiograma vamos a poder registrar estas unidades motoras, o vamos a poder observar el funcionamiento de estas unidades motoras, e incluso también cuando nosotros coloquemos una toxina botulínica por medio de un electromiograma, el médico va a poder saber en qué lugar se tiene que realizar de una mejor manera la inserción de acuerdo al funcionamiento de estas unidades, ¿no? De los músculos y sus inervaciones. ¿Qué es el reclutamiento? Entonces, conociendo lo que es una unidad motora, el reclutamiento es el aumento del número de actividad de estas unidades motoras. Por ejemplo, si nosotros hacemos que nuestro ojo vaya hacia la derecha, por ejemplo, por ejemplo, el ojo derecho, gira hacia la derecha o haga una abducción, ¿ya? El cerebro va a activar un reclutamiento, va a hacer que no solamente una fibra nerviosa actúe, sino múltiples fibras nerviosas para que todo el músculo recto lateral gire. A eso se le llama como un reclutamiento, un aumento del número un aumento de activación de unidades motoras. Ahora, unos conceptos más. Las ducciones. ¿Qué son las ducciones? Las ducciones son rotaciones. Encontré estos. Disculpa. Me activo esto. Ya, las reducciones son rotaciones monoculares del ojo. Ya no vamos a referir a reducciones cuando hablamos de rotaciones monoculares, no binoculares, monoculares. Y para esto vamos a tener diferentes conceptos. Primero, lo que es la elevación. La elevación o supraducción o sursubducción. Sursubducción es cuando nosotros vemos hacia arriba. La depresión o infraducción o deorsubducción es cuando nosotros miramos hacia abajo. La intorsión o inciclodurción es cuando el polo superior, vemos acá en esta imagen superior derecha, la tercera, el polo superior va hacia la región nasal, y la extorsión o exciclodurción es cuando el polo superior va hacia la región lateral. Y también tenemos lo que es la aducción, que es cuando vemos hacia la región nasal, y la abducción cuando vemos a la región lateral, ¿no? De manera monocular, estamos hablando acá. Además de eso, tenemos otros términos. Los agonistas. Los agonistas nos referimos cuando el músculo principal, que por ejemplo es cuando por ejemplo nos mencionamos que un músculo principal, por ejemplo el recto lateral, ¿qué hace? El recto lateral
abduce. Entonces, es justamente eso, cuando el músculo principal promueve una dirección determinada. Ese es un músculo agonista. Un músculo sinergista es cuando dos músculos ayudan a que realicemos un movimiento. Por ejemplo, el oblicuo inferior y el recto superior. ¿Ya? Ya que estos dos por ejemplo, van a ayudar en lo que es la elevación del ojo. Y los antagonistas opuestos, que en este caso un ejemplo obvio sería, por ejemplo, el recto lateral con el recto medial. Ambos son antagonistas. Y acá hay una ley importante que debemos recordar, la ley de Sherrington. La ley de Sherrington, como menciona acá, bueno, de manera literal, es la ley de inervación recíproca. ¿Qué significa esto? Decir que si nosotros, por ejemplo, aumentamos la acción, por ejemplo, de recto lateral, ¿ya? Para que nosotros podamos ver hacia lateral, de igual manera, mientras nosotros vamos aumentando la inervación de un músculo, vamos disminuyendo de manera recíproca la inervación de un antagonista, que en este caso sería el recto medial. Esto es la ley de Sherrington. El campo de acción, o también conocido como esfera de acción. El campo de acción se va a referir a la posición de la mirada cuando vamos a evaluar a un paciente, ¿ya? Esto nos va a poder ayudar a poder, nos va a facilitar a poder evaluar cada músculo extraocular. Como mencionamos, algunos músculos extraoculares tienen funciones compartidas. Por ejemplo, como vimos acá, el anterior, del sinergismo, el oblicuo inferior con el recto superior nos permiten ver hacia arriba. Y justamente este campo de acción nos va a poder permitir evaluar de manera, cada músculo de manera única, por decirlo así. Por ejemplo, para poder evaluar un recto lateral, tenemos simplemente que hacer una abducción, ya que esa es su función principal y actúa de manera sola. El recto medial, aducción. Pero, ¿qué pasa con los músculos que están en la región vertical, ya que hablamos de los horizontales? Por ejemplo, cuando hablamos del oblicuo inferior, ya actuando solo, el oblicuo inferior se va a encargar de abducir y elevar. ¿Ya? Esto ya lo sabemos. Entonces, va a tirar el ojo hacia arriba y hacia afuera. Pero su acción de elevación, ¿ya? Para poder mejor su acción de elevación, se va a observar mejor cuando nosotros aducimos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos, para poder ver el elevador, como está acá, vamos a tener que nosotros anular la abducción. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder anular la abducción, vamos a tener que aducir. Entonces, eliminando esto, vamos a poder observar claramente la función del elevador del oblicuo inferior, y de igual manera va a funcionar para el oblicuo superior. Para poder ver su función depresora, vamos a tener que bloquear la abducción por medio de la aducción. De igual manera así con los otros músculos. Entonces, ¿qué corresponde a lo que son las acciones primarias, secundarias y terciarias? Cuando nosotros tenemos nuestro ojo en posición primaria, los músculos rectos, mediales y laterales, como ya sabemos, van a tener un movimiento horizontal, ¿ya? Este movimiento horizontal se va a conocer como una función primaria de los músculos rectos, mediales y laterales. Por otro lado, los músculos rectos verticales, ¿ya? Que son el recto superior, inferior y los oblicuos, van a tener una tracción, digámoslo, diferente, ¿ya? Que va a ser justamente por su inserción y también por la angulación que estos tienen con respecto al eje visual. Como podemos observar acá, ¿no? Una cosa más, disculpen acá. Que justamente cuando nosotros, porque justamente es eso. Por ejemplo, acá tenemos en la imagen izquierda que no se ve muy bien en realidad. El eje X, por ejemplo, es el eje visual, ¿ya? El eje de la visión. Entonces vemos acá que el recto superior no está totalmente en el eje vertical, tiene un eje de desviación, y este eje de desviación que luego vamos a observar es de 23 grados. Mientras que el oblicuo inferior, como podemos ver acá, disculpen, el oblicuo, esos son movimientos. El oblicuo superior que no está acá, bueno, tiene una desviación de más o menos un 51 grados. Y justamente estas desviaciones
nos van a poder permitir hacer lo que son los movimientos de intorsión y extorsión. Estas desviaciones. La intorsión es el movimiento del polo superior hacia nasal y la extorsión es el movimiento del polo inferior hacia nasal. Y acá tenemos un resumen de todo lo que son las posiciones, las acciones primarias, secundarias y terciarias de cada músculo extraocular. Como mencionamos del músculo medio y lateral, tenemos lo que son la abducción y aducción, ¿no? Todo lo que es el movimiento horizontal. De los rectos en la región vertical, por ejemplo, el recto inferior, su movimiento, su acción primaria va a ser la depresión, la mirada hacia abajo. Secundaria va a ser la extorsión y la terciaria la aducción. El recto superior, bueno, elevación, pero su acción secundaria va a ser la intorsión, ya por la misma posición que tiene, que es más nasal, e igual que el inferior va a ser la aducción, mientras que los oblicuos, inferior y superior, el oblicuo inferior, como ya sabemos, va a ser la extorsión, el superior la intorsión, pero su movimiento secundario, que también va a ser por su posición, va a ser el oblicuo inferior, va a ser la elevación, del oblicuo superior la depresión, y por ambos también la abducción. Y también debemos recordar que el músculo elevador del párpado también se considera como un músculo extraocular, pero simplemente este va a servir para lo que es la función del elevador del párpado. Ahora, los movimientos seculares por ángulos, como mencionamos. Entonces, como ya sabemos, el ojo en su posición primaria, ya los músculos rectos que son horizontales, recto lateral y recto medial, ya, bueno, como comparten este eje, cuando nosotros queremos, el médico quiere evaluar estos rectos, simplemente vamos a tener que observar hacia lateral o hacia medial, o sea, abducir o aducir para poder evaluar lo que sea recto lateral y el recto medial. Pero como mencionamos, esto varía en lo que es el eje vertical. Primero, el recto superior y el recto inferior. Como podemos ver en la imagen superior de ambos, ya, esta es una imagen desde arriba, el lado izquierdo, imagen desde abajo del lado derecho, las imágenes superiores de ambos, vemos de que los músculos tienen su propio plano, su propio eje. Y el músculo tiene una desviación con respecto al eje visual. Ambos son de 23 grados. Es un dato que debemos de recordar, ya que se puede preguntar, bueno, muchas veces, ¿no? De manera teórica. Ya, 23 grados. Estos 23 grados, ¿ya? Entonces, nosotros para poder evaluar el movimiento primario de recto superior, que como mencionamos es la elevación del ojo, ¿ya? Para poder solamente ver para poder evaluar simplemente la elevación, nosotros tenemos que hacer que el eje visual corresponda o avance estos 23 grados hacia el plano del músculo, como lo vemos acá en la imagen inferior derecha de la primera imagen. Clau. Hola, Clau. Invasión. Chicos, Chicos, apaguen su apaguen micrófono, su por micrófono. favor. No, estaba abierta. Y ahorita me dijo que la dejara abierta. A ver, ¿cómo hago? Cris, tú ahí puedes desactivar como anfitrión. Pedí la llave de emergencia. Compartir. ¿Cómo es esto? Yo estoy de anfitrión, creo. Porque ¿Sí? yo Ya. silencié. Bacán, Sí, Gonza. Ya. continúa, Entonces, ¿no? como mencioné, para poder ver solamente la elevación, nosotros tenemos que hacer que el paciente gire estos 23 grados, o sea que une el eje visual con el eje de plano muscular, para que solamente ver lo que es la elevación. Ahora, si nosotros queremos ver el movimiento terciario, que es el músculo, sí, el movimiento terciario, ¿no? Ay, caramba, estoy con esto, esperen. No, sí está bien, ya. El movimiento de abducción, ya del músculo recto superior. Para esto nosotros tenemos que hacer de que el músculo, tenemos que limitar lo que es la elevación. Para esto nosotros tenemos que girar nuestro paciente del músculo con respecto al músculo plano, ¿ya? Tenemos que estar a 90 grados, o sea, girar el eje visual a 67 grados, como podemos ver acá en la imagen inferior izquierda. ¿Ya? De tal manera que se va a crear, bueno, no podemos ver acá, pero se va a crear un vector entre estos dos.
¿ya? De tal manera que justamente este vector nos va a dar el eje de la aducción y también de la intorsión. De igual manera, actúa con el recto inferior. Si nosotros tenemos el plano del músculo con el eje visual que tiene una desviación de 23 grados, que es la posición primaria, bueno, nuestro eje, nuestra posición primaria, para nosotros poder ver la función depresora del músculo recto inferior, nosotros tenemos que hacer que el paciente gire 23 grados el eje visual, ¿ya? Y de esta manera, teniendo el plano del músculo con el eje visual en un solo plano, vamos a poder solamente ver vamos a poder evaluar la depresión, simplemente la depresión muscular del recto inferior. Y para poder ver lo que es la abducción, ¿ya? Con la extorsión, nosotros tenemos que hacer de que el eje visual con respecto al eje del músculo, el plano del músculo, estén en 90 grados para poder crear un vector entre ellos. ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos que girar el eje visual en 67 grados. De igual manera va a ser con los oblicuos superiores y los oblicuos inferiores. Los oblicuos superiores y oblicuos inferiores también van a estar desviados ya no en 23 grados con respecto a los rectos, van a estar desviados en 51 grados, como podemos ver acá, ¿no? El músculo plano, el plano del músculo y el eje visual, 51 grados del oblicuo superior y también 51 grados del oblicuo inferior. Entonces, primero, para nosotros poder observar lo que es la intorsión, ¿ya? Del músculo recto, nosotros tenemos de que hacer el eje visual, disculpen, claro, el eje visual, unirlo con el plano del músculo. Entonces, ¿cómo hacemos con este? Lo unimos y vamos a poder ver lo que es la intorsión. Mientras que si nosotros queremos ver lo que es la depresión del músculo oblicuo superior, nosotros tenemos de que hacer que el eje visual se una al músculo, al eje del músculo, como podemos ver. Bueno, no están acá unidos, pero tendríamos que hacer que se unan para poder ver lo que es la depresión del músculo. De igual manera para el oblicuo inferior, que están separados por 51 grados. Para poder observar lo que es la elevación simplemente del músculo, vamos a tener que hacer que el eje visual se una con el plano del músculo. Mientras que para poder ver la extorsión, vamos a tener que hacer que el plano del músculo se una con el eje visual. Simplemente por el movimiento de la mirada. Ahora, los movimientos binoculares. Para hablar de movimientos binoculares tenemos que conocer dos conceptos, lo que son las versiones y las vergencias. Cuando nosotros hacemos movimientos oculares, binoculares de ambos ojos, y estos se conjugan, o sea, van a la par, ¿ya? O a la misma dirección, estos se conocen como versiones, son movimientos conjugados binoculares. Mientras que las vergencias son movimientos desconjugados binoculares, ¿ya? O sea, van en lado contrario. En cuanto a las versiones, hay diferentes conceptos que debemos de conocer. Primero, la extroversión. Como mencionamos, las versiones, al ser movimientos conjugados, la extroversión es cuando ambos ojos miran hacia la derecha. La evoversión cuando ambos ojos miran hacia la izquierda. La subversión es cuando ambos ojos miran hacia arriba. La deonsubversión cuando ambos ojos miran hacia abajo. La dextrocicloversión cuando la rotación del polo superior de ambos ojos miran hacia la derecha. La levocicloversión cuando el polo de ambos ojos miran hacia la izquierda. Y también aquí existe lo que se conoce como el concepto de músculo de yugo. ¿Ya? Para eso debemos recordar que cada músculo tiene su músculo de yugo. Por ejemplo, ¿a qué significa esto? Que cuando nosotros, es cuando nosotros utilizamos dos músculos. ¿Cómo se lo puede explicar? Por un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacemos que nuestros músculos miren hacia la derecha, el músculo recto lateral derecho, ¿ya? Y el músculo recto medial izquierdo se inervan a la par y contraen simultáneamente. Esto se conoce como músculo de yugo, o sea, es como un movimiento colaborativo entre dos músculos, que no son, por ejemplo, no son ambos rectos laterales, sino que es un recto lateral con un recto medial.
También se le conoce como músculos yunta. ¿Cómo? Músculo Músculos yunta. yunta. Ajá. Ya, buen dato. Bueno, Ya, si no lo entonces, mencionó. a ver, Cris, en tus propias palabras, explica la ley de Sherrington y la de Harrington. La de Sherrington y la de Harrington. Claro. ¿En qué se diferencian? A ver, ¿puedo acordar? ¿Recuerdas cómo era la de Sherrington? Sí, la ley Sherrington era de que nosotros, era un movimiento recíproco. Hay una elevación recíproca, o sea, de que si tú, por ejemplo, mirabas hacia la derecha, usabas el recto lateral en un solo ojo. Ah, ya, o sea, No, en otras disculpa, no, palabras, Sherrington, no, sí, ya me acordé. De Herring es para las versiones y la de Sherrington sería para las ducciones. ducción. Para Ajá. las ducciones, ajá. Cuando mencionamos ducciones, es una visión monocular. Entonces, O sea, Sherrington, claro, hablas del movimiento de un solo ojo, ¿no? Cuando hablas de ajá, Sherrington, es por ejemplo, si quieres que el ojo derecho mire a la derecha, lo ajá. que va a hacer es, se va a contraer el músculo Recto lateral, por recto ejemplo. lateral y en Y la sí, misma proporción tiene que relajarse el músculo recto recto medial de medio. ese ojo para poder mirar a la derecha. ¿Qué pasaría si no se cumple esa ley? El ojo no se mueve, pues, ¿no? Porque no se Ajá. relaja uno de los dos. En cambio, con la ley de Herring es de ambos ojos, ¿no? Así, para la versión, ¿no? Para mirar, para la dextroversión, necesitamos que tanto el recto medial del ojo izquierdo como el recto lateral del ojo derecho se contraigan en la misma proporción, Misma ¿no? Eso es proporción. lo que Sí, te dicen las leyes. Ajá. sí, está bien lo que... Gracias, Fati. Sí, es justamente eso. La de Herring lo dice eso. Para nosotros, por ejemplo, hacer una dextroversión, tenemos que hacer de que recto lateral y el recto, bueno, del lado derecho y el recto medial del lado izquierdo, ¿ya? Se inerven de la misma proporción para poder realizar este movimiento conjugado, esta versión. Bueno, y esto, bueno, aquí se puede observar, ¿no? Los movimientos de yugo. ¿O cómo mencionaste que también se llamaban, Fati? De Dúa, Fátima. Yunta, dijo. Yunta, ¿no? De yunta. Ya bueno, de yunta. Y bueno, acá también podemos ver, ¿no? Los movimientos conjugados, las versiones. Ahora, las vergencias. La vergencia, como mencionado, son estos movimientos desconjugados, ¿no? Y de los ojos incluso en direcciones opuestas. Para eso primero tenemos lo que son las convergencias. Las convergencias cuando nosotros tenemos las miradas hacia región nasal, ¿no? También es llamado como... No, eso no. Hacia mirada nasal. Las divergencias, vamos a llamar divergencias cuando el movimiento de ambos ojos van hacia región temporal. Bueno, en relación a su posición inicial, ¿no? La enciclovergencia va a corresponder cuando nosotros los polos superiores de ambos ojos van a ver hacia la región nasal. Y vamos a hablar de exciclovergencia cuando los polos superiores van hacia la región temporal. Y bueno, acá podemos ver un cuadro que después se le va a compartir donde está el resumen, ¿no? De todas las vergencias que estamos hablando ya hasta el momento. Ahora, vamos a hablar sobre la convergencia acomodativa de los ejes visuales. Cuando nosotros hablamos de un reflejo cercano, ¿ya? Bueno, el reflejo cercano también tiene otros nombres, que son la cincinesis cercana o también triada cercana. Para nosotros realizar lo que es un reflejo cercano, vamos a tener que realizar tres cosas. Primero, una acomodación, una convergencia y una meiosis. Eso lo sabemos. Entonces, tenemos que tener claro que una cierta cantidad de convergencia acomodativa, cuando nosotros realizamos una convergencia acomodativa, ¿ya? Por cada convergencia acomodativa va a realizar, va a ocurrir un cambio en la dioptría de acomodación, ¿ya? Y eso se va a ver por la siguiente ecuación, por la siguiente relación, ¿no? De la convergencia acomodación con la acomodación, que son las dioptrías. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que cuando esta relación, cuando hay algún tipo de anomalía o esta relación o esta proporción está alterada, por ejemplo, cuando esta relación está anormalmente alta, ¿ya? Va a haber un exceso de convergencia, ya que va a haber una mayor convergencia acomodativa. ¿Ya? Entonces el paciente
va a producir que el paciente tenga una, ¿cómo se llama esto? Una esotropia durante la visión cercana. Mientras que cuando nosotros tenemos una disminución en cuanto a esta relación, ¿ya? Vamos a dar una exotropia, o sea, los ojos van a ver hacia regiones temporales cuando nosotros acerquemos un objeto. Ya, claro, hablando de manera exagerada, ¿no? Y bueno, aquí también nos mencionan algunos conceptos, que por ejemplo lo que es la convergencia funcional. La convergencia, vamos a hablar de convergencia funcional cuando nosotros tenemos, bueno, va a ser el movimiento de convergencia para nosotros poder posicionar los ojos, ¿ya? Para poder nosotros poder, de tal manera que, bueno, que los ojos puedan mantener una imagen en la retina, ¿ya? De manera similar. Y esto justamente se va a activar cuando nosotros vemos un objeto, como menciona acá, en línea media, con disparidad de imagen retina bitemporal. Esto va a ser a diferencia de una divergencia funcional, que va a ser lo mismo, va a ser movimiento de los ojos, la convergencia de ambos ojos para poder obtener una imagen en la retina, pero cuando tenemos una disparidad de imagen binazar retinal. Ahora, ¿qué es la convergencia proximal o por instrumento? Esto principalmente lo vamos a observar cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un microscopio binocular. Es el movimiento de convergencia, como menciona acá, ¿ya? Inducido por de manera consciente, cuando nosotros queremos ver un objeto de cerca. Y como mencionamos, bueno, vamos a verlo cuando estamos, por eso, con un instrumento microscópico binocular. Y por último, lo que es la convergencia tónica. La convergencia tónica lo vamos a observar en las personas que están despiertas y alertas, ¿ya? Y esto va a permitir que nosotros podamos alinear nuestros ojos. Por ejemplo, un paciente cuando está bajo anestesia, ¿ya? Va a volverse menos esotrópico, por decirlo así. Incluso va a presentar esotropismo, ¿ya? Justamente por la suspensión de esta convergencia tónica que se da cuando nosotros estamos en alerta. La convergencia voluntaria, ¿ya? Va a ser la aplicación, bueno, consciente de reflejo cercano. Después tenemos lo que es la vergencia vertical fusional, que se va a dar igualmente, cuando nosotros queremos mantener una imagen en la retina por medio de la convergencia, ¿ya? Pero se va a dar con el movimiento superior de un ojo y el movimiento inferior del otro ojo para poder reducir la disparidad vertical de la imagen. Y la ciclovergencia funcional va a ser lo mismo, pero por medio de las torsiones del ojo, ¿ya? Pero es una función no tan frecuente como menciona el libro de la academia. Y bueno, eso sería todo. No sé si tiene alguna pregunta. Gonzalo, Fátima, Diana. Oiga, Cris, una consulta ahí en la parte que estás poniendo de las vergencias verticales fusionales. ¿Eso en qué casos lo va a utilizar él? ¿En qué casito se va, por ejemplo, a evidenciar eso? O Justamente eso la, quería, sí, justamente eso también quería consultarles a ustedes. No entendía muy bien cuando ¿leído? sí, es que no entendía muy bien cuando mencionaba disparidad de imagen. O ustedes lo han llegado Cuando a creo que entender, es cuando el ¿no? paciente tiene un problema de estrabismo, va a tratar De de hacer acomodar, esos ¿no? movimientos. Distintos. Ajá. Ah, ya, eso se está Incluso tú has refiriendo. puesto Ajá. en la siguiente diapositiva, que has puesto ahí como una vergencia vertical fusional, ¿no? Ciclovergencia fusional. Eso es cuando hacen un movimiento por el estrabismo y trata de acomodarlo. Me parece que es así. No sé si alguien habrá leído diferente o alguna cosa por ahí. No sé, un R3 sabe este concepto. O sea, esto de acá es lo normal, ¿no? Es lo que básicamente el ojito, o sea, se trata de evitar que vea doble, pues, ¿no? Si falla algo si no hay fusión en las imágenes, lo que va a hacer es que el paciente va a comenzar a ver doble, ¿no? Entonces ya
O sea, eso de acá es lo normal. Ahora, en algunos pacientes pues tratan de acomodar esto para poder, los que tienen estrabismo, ¿no? Acomodan para poder, para evitar que vean doble, pues, ¿no? Y en algunos casos incluso van a ver las posiciones viciosas, ¿no? Que mueven la cabeza para poder ver una sola imagen en determinada posición de la mirada. Bacán, Fati. Buen dato. Lo otro que quería preguntarte, pon el cuadrito de los movimientos de los músculos oculares Uy, ahí está. Este, ¿no? primarios, secundarios. Ah, ya, sí, ese está bien, está bien. Eso tenemos que acordarnos, ¿no? Sí. ¿Por qué no evaluamos, por ejemplo, la mirada vertical hacia arriba y hacia abajo? Porque justamente al momento, claro, porque justamente al momento de evaluar los oblicuos estamos evaluando esas miradas, o sea, esos músculos rectos superior e inferior. Pero si nosotros queremos, como mencioné, evaluar específicamente lo que es la mirada hacia arriba y hacia abajo, tenemos que hacer movimientos del eje del ojo, ¿no? Justamente para cada músculo recto. Pero con mirar con oblicuos ya estamos viendo, bueno, así en mirada en oblicua, ya estamos evaluando lo que son los rectos y los oblicuos a la vez, a la par. Más que eso, claro, o sea, no te daría mucha información en realidad que el paciente mire hacia arriba o hacia abajo porque es una combinación de acción de dos músculos, ¿no? Entonces, si la mirada hacia arriba o la mirada hacia abajo está abolida, ¿no? No te va a decir mucho, no vas a saber si es por el oblicuo o si es por el músculo recto. Entonces, por eso es que solamente evaluamos en los planos, ¿no? En la dirección de tanto de los oblicuos como de los rectos medial y lateral. Fati, ¿tú has escuchado de la ley de Donder o de Listing? Donder y Lissing. Me acuerdo de mis clases de estrabismo. Algo me suena por ahí. Porque tampoco Me lo recuerdo. entendía bien en realidad. Pero tampoco lo mencioné. Fácil ustedes me pueden explicar eso. Eran dos conceptos. Ley de Donder y ley de Listing. O si no lo dejamos para revisarlo mejor. Tenía algo que Sí, ver, tenía sí, algo que ver con ajá. las torsiones y las posiciones de la mirada en rotación, algo así. Con respecto a los ejes, esos planos que tú pusiste en una de las. Ujú. Pero no le explica muy bien, me parece, en el libro de la academia. Sí, no lo explicaba muy Ahí sí bien. me agarraste. Sería, Voy a, voy sería a bueno repasarlo. profundizar en eso de ahí, pero sí lo mencionan, ¿no? Solamente de forma bien así, No se bien entendía muy vaga. bien por eso. Ajá. Ya, genial. ¿Cómo Entonces eso será que no para se entiende que ni me acuerdo? ley de Donder y ley de Listing. Voy a Para el poner paso de las Ya voy a posiciones repasar. primaria, del paso a la posición secundaria, una Y cosa le así paso a era. revisión terciaria. Sí, sí, sí. Ajá. Pero bueno, no lo especifican muy bien, en verdad, no se llega a entender tan bien. Lo que pasa es Y que esta hay otra, fisiología de los músculos extraoculares es bien complejo. Bueno, por lo menos para mí es bien complejo, ¿no? Pero justo como dijo el doctor Torres en la anterior exposición, es mucho de poleas Sí, para es poder mucha polea en entender. realidad para poder entenderlo. de repente esto de acá lo vamos a complementar cuando hagamos evaluación del estrabismo, ¿no? Una evaluación, la valoración inicial de los movimientos. Ahí se va a complementar mejor, porque esta parte es fisiología y como que necesita un complemento, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Hay una parte también, Cris, que mencionan acerca de los movimientos, el control de los movimientos oculares supranuclear, los movimientos sacádicos, ¿no? Hay otros movimientos también. No sé si has leído porque estaba ahí también. Muchas veces me ha pasado. No. ¿Aló? Por favor. Sí, hay unos conceptos ahí para el control de eso, y también del sistema vestíbulo ocular, ¿no?
la rotación de la cabeza con los movimientos. También ahí justo está en fisiología, pero es una parte corta ahí que mencionan. No he fijado. Si no, también lo pondría ahí en el grupo, en tu caso, para poder desarrollarlo. ¿Qué me dijiste? Sistema supranuclear, me dijiste, ¿no? De los núcleos supranucleares. Sí, el control de los movimientos oculares por Claro, o sea, la movimiento parte supranuclear. hay de Los movimiento movimientos, conjugado, eso es bueno. hay unos movimientos sacádicos, hay unos movimientos ahí que es más que nada de neurooftalmología, pero también lo mencionan ahí en esta parte de fisiología de los músculos oculares. Ya. Voy a revisarlo. Movimientos. Movimientos supranucleares, ¿no? Otra cosita que también habías mencionado era con respecto a la convergencia acomodativa con la acomodación, esa relación. Sí. La convergencia acomodativa la mides en ¿cómo se llama? Prismas dióptricos, ¿no? Y la acomodación en dioptría. Dioptrías, sí. Ajá. Y cuando esa relación es muy alta, genera pues lo que has puesto ahí, ¿no? Sí, que se ve convergencia. Una esotropia, ¿no? Sí, Y lo contrario si es que es muy baja. sexotropia. Ujú. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué más podríamos ver? Creo que ya está, No hay estamos más casi a preguntas, ¿no? tiempo. Ujú. No sé si hay más preguntas, pero ya. Si tienen alguna duda, chicos, lo ponen en el grupo, en todo caso, las preguntas, y ya durante el día lo vamos a ir respondiendo. Ya, esas cositas que hemos visto, que esa ley de Donders que ¿Dónde dijiste, listing? Sí, ajá, ya coloqué en el eso grupo. manda un resumen ahí Claro, para poder pequeño entenderlo. para que todos lo puedan entender, ¿no? Y algunas cositas que hemos preguntado por ahí. Eso Ya, de bacán. de los movimientos oculares, control por los supranucleares y otros puntitos ahí que seguro, para que se pueda complementar, ¿no? Y esta parte es un poco más compleja de repente, ¿no? Que es fisiología, pero va a ser importante para poder entender más adelante la evaluación, ¿no? Para complementarlo. Ya, bacán. Si tienen alguna pregunta, bueno, pónganlo por favor en el grupo y ya durante el día vamos a ir respondiéndola. Listo, Cris. Ya, listo. Fíjate, como gracias a todos por Ya. todos los que han participado, están ahí.